Durante la cena, mi yerno se rió. ¿Qué se siente ser una perdedora? Todos rieron, menos yo. Incluso Lindsay, mi hija, soltó una risita nerviosa mientras se servía más vino. Yo simplemente sonreí. Esa sonrisa que uno guarda para momentos en los que el alma quiere gritar, pero la dignidad manda. ¿Y tú cómo te sientes sabiendo que esta perdedora ya no va a pagar tus cuentas? Las palabras salieron suaves, como quien cierra una puerta con calma, pero por dentro, era un portazo. Craig, mi yerno, se quedó helado. El color se le fue de la cara como si hubiera visto un fantasma. La risa murió en seco. El tenedor de Lindsay quedó a medio camino entre el plato y su boca. Nadie se atrevió a decir nada. Pero ya estaba dicho todo. Aquel comedor, con su lámpara de cristal, sus sillas tapizadas y ese mantel que me había costado un ojo de la cara, se convirtió de pronto en un campo de batalla. Y no fue por lo que dije, sino por lo que decidí, se acabó. Tantos años ayudando en silencio, hipoteca, seguros, la compra mensual. Es solo hasta que Craig se recupere, me dijo Lindsay hace 4 años. Pero se recuperó. Y aún así, seguí pagando. Por amor. Por miedo a perderlas. Por la absurda idea de que, si yo me esforzaba lo suficiente, la familia se mantendría unida. Pero esa noche entendí la verdad. No me querían por quien era. Me toleraban por lo que daba. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que no fue solo la frase. Fue la risa. Esa risa que se clavó en mi pecho como un alfiler. Yo, que había trabajado desde los 17. Yo, que me había levantado sola después de quedar viuda a los 52. Yo, que sabía estirar $1 como si fuera masa para empanadas. ¿Perdedora? ¿Yo? No, esa palabra no era para mí. Terminé mi vino despacio. Dejé la servilleta sobre la mesa. Me puse de pie sin decir más. Recogí mi bolso. El de cuero marrón que me regalé el año pasado. Y caminé hacia la puerta. Craig murmuró algo. Tal vez, estás exagerando. Tal vez, era broma. Pero no me detuve. No esta vez. Porque lo que ellos no sabían es que esa misma mañana había ido al banco. Había cancelado los pagos automáticos que cubrían su hipoteca. Cerré la cuenta conjunta que teníamos por conveniencia. Y abrí otra solo para mí. Por primera vez en décadas, cada centavo que saliera de mi bolsillo sería para mí. O para quien realmente lo mereciera. Salí de esa casa sabiendo que algo se había roto. Pero también con la certeza de que, al fin, estaba haciendo lo correcto. Para mí. Y Craig, ese hombre que se burló de mí en mi cara, no tenía idea de lo que se avecinaba. Esa noche, el silencio del coche me pesaba más que nunca. Mientras conducía de regreso a casa, las luces de la calle pasaban como fantasmas en el parabrisas. Pero lo único que veía eran sus caras. Craig riéndose. Lindsay, mirando a otro lado. Mi nieto adolescente bajando la cabeza. Todos, testigos mudos de una humillación pública. De verdad creían que me quedaría callada. Al llegar a casa, me quité los zapatos en la entrada como siempre. Vieja costumbre de respeto que nadie más sigue. Me preparé una taza de manzanilla, más por hábito que por calma. Y subí a mi habitación. El ventilador de techo giraba lento, casi burlón. Me tumbé. Pero no dormí. Miraba al techo, repasando todo. No solo lo que pasó en esa cena, sino lo que permitió que llegáramos a esto. Porque yo lo permití. Fui yo quien accedió a ayudar solo un par de meses cuando Craig perdió el trabajo. Fui yo quien dijo, tranquila hija, yo me encargo. Cuando Lindsay lloraba porque no alcanzaban para la guardería. Fui yo quien cayó cuando vi el nuevo auto en su garaje mientras aún pagaba su seguro médico. Fui yo por amor. Pero el amor, cuando no se acompaña de respeto, se convierte en servidumbre. Y ya no estaba dispuesta a seguir sirviendo a quienes me pisoteaban. Esa noche, abrí la gaveta donde guardaba mis carpetas de documentos. Todo perfectamente etiquetado, claro. Años de ser contadora no se borran así nomás. Saqué las copias de los estados de cuenta, los pagos a nombre de Craig, los extractos de la hipoteca que seguía pagando yo. Lo guardé todo en una carpeta roja, como la rabia que hervía en mi pecho. Como el símbolo de que, desde ese momento, esto era una guerra silenciosa. Y yo no iba a perder. Sabía que al cortar el dinero, las máscaras caerían. Que Craig y Lindsay iban a mostrarse como realmente son. Que sus palabras dulces, sus llamadas ocasionales, sus gracias mami, iban a desaparecer. ¿Y sabes qué? Bienvenidas las verdades, por dolorosas que sean. Prefiero la soledad con dignidad que una familia comprada con migajas de afecto. No iba a decir nada aún.
Iba a observar, iba a escuchar, porque la próxima vez que Craig intentara humillarme, no sería con una copa de vino en la mano, sería con un citatorio en su buzón. Ellos aún no sabían con quién se habían metido. Una frase, solo una, y me devolvió 4 años de mi vida en imágenes punzantes. 4 años atrás, en mi propia cocina, recibí la llamada de Lindsay. Lloraba. Craig había perdido su trabajo, por culpa de unos recortes, decía. No sabían cómo iban a pagar la hipoteca. Los niños necesitaban zapatos nuevos. Había tensión. Yo me imaginé esa tensión. Recordé mi propio matrimonio en tiempos difíciles, y sin pensarlo, le dije, no te preocupes, hija, yo los ayudo. Unos meses. Hasta que se acomoden. ¿Unos meses? Fueron 4 años. 4 años pagando su casa, mientras ellos remodelaban el baño. 4 años cubriendo los seguros de los niños mientras ellos se iban a Disney, con puntos de la tarjeta. 4 años recibiendo fotos de cenas en restaurantes donde el plato costaba más que mi despensa mensual. Y yo, con mi café instantáneo, mi horno viejo, y mi chaqueta de hace 10 inviernos. No lo hice esperando un trofeo. Lo hice por amor. Pero ese amor no fue recíproco. Porque cuando el respeto desaparece, todo lo demás es solo conveniencia. Craig, ese hombre con sonrisa de vendedor barato y corazón de piedra, se convirtió en el centro de su vida. Y yo pasé a ser una especie de respaldo económico. Una figura borrosa que resolvía desde las sombras. ¿Y Lindsay? Mi propia hija. La que dormía a mis pies cuando tenía fiebre, la que me decía mami te amo, con voz ronca de niña. Ahora era una mujer que no sabía, o no quería, ver lo que su esposo realmente era. Porque la humillación de esa cena no fue una sorpresa. Fue el desenlace de una historia que yo misma permití escribir con tinta invisible. Recordé cuando le ofrecí a Craig ayudarlo a preparar su currículum. Me miró como si fuera una molestia. No es tan simple como eso, dijo, mientras jugaba con su celular. O aquella vez que le sugerí inscribirse en un taller de finanzas que ofrecía el centro comunitario. Lindsay se limitó a decir, mami, no queremos sentirnos juzgados, ¿ok? No era juicio. Era preocupación. Pero ellos no sabían distinguir la una del otro. Esa noche, mientras alisaba las esquinas del mantel de mi cocina, el mismo donde tantas veces les serví sopa caliente, me juré algo. Cada humillación tendría su respuesta. Cada dólar entregado, su consecuencia. Porque si algo he aprendido en mis 68 años, es que la justicia no siempre llega gritando. A veces llega en silencio, con recibos en mano y voluntad de acero. Y Craig va a aprender que burlarse de una mujer como yo tiene su precio. Un precio que él y Lindsay van a pagar, peso por peso, desprecio por desprecio. Al día siguiente, desperté con los ojos hinchados y el alma serena. No fue una noche fácil, pero había algo distinto en el aire. Una certeza que no me visitaba desde hacía años. Yo tenía el control. Me vestí con calma. El pantalón de lino gris, mi blusa azul cielo, la que siempre me ponía para las reuniones importantes. Tomé mi bolso y salí rumbo al banco. Ese lugar donde durante décadas ayudé a otros a organizar sus finanzas, y donde por fin iba a arreglar las mías. Mientras conducía me repetía lo que ya sabía. Esta vez no iba a temblar. Esta vez no iba a justificar a nadie. La empleada del banco me reconoció de inmediato. Me ofreció café. Yo no lo acepté. Quería la mente clara. Necesito cerrar esta cuenta, dije, señalando la conjunta con Lindsay. La que había abierto, por si algún día necesitan una emergencia. Y luego, con voz firme. Y quiero cancelar todas las transferencias automáticas asociadas a esta tarjeta, una por una. Hipoteca, seguro, compras del supermercado, el streaming que Craig nunca pagó. Todo. Anulado. La joven me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Como si se diera cuenta que frente a ella no había una señora mayor confundida, sino una mujer que finalmente había recuperado su lugar. Después abrí otra cuenta. Solo a mi nombre. Me sentí como a los 22, cuando cobré mi primer sueldo y me compré un reloj de pulsera con mis iniciales. Ese tipo de libertad no tiene edad. Guardé la nueva libreta en mi bolso y salí del banco con pasos firmes. No miré atrás. Y mientras caminaba al coche, pensé en Craig. En su cara cuando el banco le rechazara el próximo pago de la hipoteca. En su enojo. En su desconcierto. ¿Y sabes qué? Me alegré. Porque por primera vez, en mucho tiempo, no me sentí culpable. Me sentí viva. Ellos no lo saben aún,
pero la red que lo sostenía se ha deshilachado. Ya no hay fondo de emergencia con mi nombre. Ya no hay tarjeta mágica. Ahora solo queda su reflejo en el espejo. Y eso es apenas el comienzo. Al tercer día, sin llamadas, sin mensajes, sin ¿todo bien, mamá?, decidí salir de casa. No por ellos. Por mí. Fui al centro comunitario, donde los jueves había reuniones de un club de genealogía. No era mi pasión, pero me gustaba escuchar historias. Había algo sanador en recordar que venimos de líneas largas, de mujeres fuertes, de gente que también sobrevivió desprecios y traiciones. Me senté al fondo, sin intención de hablar, solo escuchar. Un hombre mayor, de sombrero de lana y voz pausada, se sentó a mi lado. Me miró con ojos tranquilos y dijo: «Usted no parece estar aquí por los antepasados. Parece estar buscando respuestas». Yo no dije nada, pero él continuó: «A veces la sangre nos traiciona más que los extraños. Pero recuerde esto: nadie le puede quitar su valor, a menos que usted misma lo entregue». Esa frase me perforó el pecho. ¿Acaso yo misma me había despojado del valor todos estos años? ¿Por miedo a perder su amor? ¿Por creer que el sacrificio era la única forma de conservar a mi familia? Volví a casa con ese eco en la cabeza. Miré mis cosas con otros ojos. El florero de cristal que compré con el bono de Navidad del 98. El libro de recetas de mi madre. Mi manta tejida con lana azul, desgastada pero cálida. Todo tenía historia. Todo me hablaba de mí, de lo que yo construí sin la ayuda de Craig ni de su arrogancia barata. Y empecé a escribir. No una carta, ni un reclamo, una lista. De todo lo que había pagado. Desde la primera mensualidad de esa casa, hasta el robot aspiradora que era para ayudarle a Lindsay con los niños. Una lista larga, fría, precisa. Y con cada número que anotaba, sentía que el aire volvía a mis pulmones. Esa lista sería mi escudo, mi prueba. Y cuando llegara el momento, la usaría. Porque ya no se trataba solo de cortar el dinero. Se trataba de mostrarles, con hechos, todo lo que les di mientras me llamaban perdedora. Y cuando ese momento llegara, ni Craig ni Lindsay tendrían dónde esconderse. El domingo siguiente, me senté frente a la única persona que siempre había visto más allá de mi sonrisa forzada. La pastora Miriam. Su oficina olía a menta y madera vieja. Había una foto enmarcada de su madre, otra de un gallo pintado a mano, y un versículo enmarcado que decía: «La verdad os hará libres». La ironía no se me escapó. Ella me ofreció té, pero yo saqué mi propia bolsita de manzanilla del bolso. Vieja costumbre. Me miró con esa ternura que te desarma. «¿Qué pasa, querida?». Respiré hondo. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. Le conté del desprecio. Del qué se siente ser una perdedora, en plena mesa. De las risas. Del silencio de Lindsay. De cómo me fui sin volver la vista atrás. Y de lo que venía haciendo desde entonces. Cuando terminé, se quedó callada un rato. Luego dijo algo que me estremeció. «¿Por qué has estado callada tanto tiempo?». No supe qué decir. Me quedé mirando la taza. ¿Por qué? ¿Porque era más fácil dar que exigir respeto? ¿Porque el miedo a estar sola pesa más que el orgullo? ¿Porque creí que el amor de madre debía ser eterno, incluso cuando duele? Ella se inclinó un poco, como si no quisiera que la puerta oyera. El perdón no está reñido con la justicia. Y Dios no quiere que te sacrifiques por quienes no valoran ni tu nombre. Sentí que alguien, por fin, decía lo que yo llevaba años queriendo escuchar. No era pecado poner límites. No era crueldad reclamar dignidad. Me fui de allí distinta, con el alma más liviana y las ideas más firmes. Ya no era una madre dolida. Era una mujer en proceso de redención. Y eso, Craig no lo había anticipado. Él creía que podía aplastarme con sarcasmo. Que mi amor de madre sería eterno e incondicional. Que siempre volvería con la billetera abierta y la cabeza agachada. Pero lo que él no sabe es que esta vez, mi silencio no es resignación. Es preparación. Esa misma tarde, volví a casa, abrí mi archivador, y saqué todo lo que había guardado durante años. Recibos, facturas, comprobantes de transferencia. Cada hoja era una prueba, cada número, una pequeña traición disfrazada de necesidad. Me senté en mi escritorio con una taza de té, la manta azul sobre las piernas, y comencé a revisar uno por uno. Mis dedos conocían ese ritmo. El viejo tic de contadora que nunca se pierde. Ahí estaban. $2.300 para cubrir la hipoteca en enero de 2021. $350 para la guardería de marzo. $800 en muebles
Porque los niños necesitaban un escritorio nuevo. Y más, muchos más. Vacaciones. Gadgets. El dichoso calentador de patio que apareció en una foto de Facebook, con el pie de foto. Gracias a mi suegra, ahora sí podemos disfrutar las noches frías. Como si fuera un chiste, como si yo fuera la tonta útil de su comodidad. Mientras sumaba las cifras, me di cuenta, habían vivido por encima de sus posibilidades. Porque yo lo permití. Nunca se detuvieron a preguntar si yo estaba bien. Nunca un mamá, tú necesitas algo, porque en su mundo, yo no era una persona. Era un recurso, una fuente inagotable de apoyo que no pedía nada a cambio. Hasta ahora. Guardé todo en carpetas marcadas con etiquetas rojas. Hipoteca, compras, salud, escuela, todo organizado como siempre. Pero esta vez, no para ayudarles, sino para protegerme. Y para algo más. Porque cuando llegue el momento, y te aseguro que llegará, esta documentación será la piedra angular de mi venganza legal. No quiero venganza con gritos ni portazos. Quiero la clase de justicia que se escribe con tinta negra sobre papel blanco. Craig y Lindsay creyeron que yo era débil, que la edad me hacía blanda, que mis silencios eran sumisión. Lo que no sabían es que cada vez que alisaba el mantel, que giraba mi anillo de viuda o que etiquetaba un frasco en la despensa, también estaba preparándome. Y cuando el golpe les llegue, no vendrá de un grito. Vendrá del sonido seco de un sobre la mesa, de un documento con sus nombres y una sola conclusión. Se acabó. Fue una tarde cualquiera. Yo solo iba al supermercado a comprar un poco de arroz, una caja de té, y mi pan integral favorito. No esperaba encontrarme con Lindsay en el estacionamiento. Iba saliendo de su auto nuevo, el SUV que yo ayudé a financiar sin saberlo, con gafas de sol y una expresión que me hizo recordar a su padre cuando se enojaba por nimiedades. Caminó hacia mí como si la hubieran enviado, como si tuviera algo urgente que escupir. Mamá, dijo con un tono que pretendía ser tranquilo. Tenemos que hablar. La miré. Dejé la bolsa en el asiento del copiloto y cerré la puerta con cuidado. Te escucho. Lindsay frunció los labios. Estaba nerviosa. No le salía fácil lo que iba a decir. Craig se sintió muy herido con lo que dijiste el otro día. No era para tanto. Solo estaba bromeando. ¿Tienes idea de lo que provocaste? La forma en que lo dijo me encendió por dentro. Como si yo hubiera provocado un incendio por lanzar una chispa. Como si la culpa fuera mía. ¿Herido? Le dije, conteniendo la marea. ¿Y yo? ¿Tú crees que a mí no me dolió que se rieran de mí? ¿En mi cara? ¿En una mesa que ayudé a pagar? Lindsay suspiró, mirando alrededor como si le incomodara que la gente nos viera discutir. Mamá, no puedes simplemente dejar de ayudarnos. Eso es cruel. Ahí fue cuando supe que ya no había marcha atrás. Que mi hija, la niña que crié con tanto cuidado, ya no veía la diferencia entre amor y obligación. ¿Cruel? Repetí. ¿Cruel es que haya cubierto sus cuentas por 4 años? ¿Cruel es que haya puesto su bienestar por encima del mío durante tanto tiempo? No, Lindsay. Cruel es reírse de quien te ha sostenido. Ella bajó la mirada. Sabía que no tenía cómo refutar eso. Es que estamos pasando por cosas, mamá. Craig no está estable emocionalmente. Yo tampoco. La interrumpí. Pero la diferencia es que yo no los uso como escudo para explotar a nadie. Se quedó en silencio. Ese silencio incómodo, hueco, que no nace del respeto sino de la impotencia. Ya no puedo seguir cargándolos, Lindsay. No quiero. Y no me pidas que lo piense mejor, porque ya pensé demasiado. Ella dio un paso atrás. Le temblaba la barbilla. Por un momento vi a la niña que se caía de la bicicleta y venía llorando con las rodillas raspadas. Pero esa imagen se desvaneció rápido. No sabía que podías ser tan fría. Me dolió. Claro que me dolió. Pero no mostré nada. Solo respondí. No es frialdad. Es dignidad. Y con eso, me subí al coche, cerré la puerta con firmeza, y me marché. Vi por el retrovisor cómo se quedaba parada en medio del estacionamiento, abrazándose a sí misma, como si no entendiera lo que acababa de pasar. Tal vez no lo entendía. Tal vez pensaba que yo iba a ceder otra vez, que bastaba con una mirada triste para que me olvidara de todo. Pero esta vez no. Esta vez el dolor me servía de motor, no de cadena. Y con cada encuentro como ese, con cada intento de manipulación disfrazado de preocupación, yo me afirmaba más en mi decisión. Lindsay y Craig no lo sabían, pero ya habían perdido mucho más que mi dinero. Habían perdido a la única persona que todavía creía en ellos. Y esa pérdida no tenía precio. Después de ese encuentro en el estacionamiento, pasé 3 días sin salir de casa. No por tristeza. Por estrategia.
Sabía que cualquier reacción mía en caliente podía volverse contra mí. Craig era experto en retorcer los hechos. ¿Y Lindsay? Bueno, ella le había dado su lealtad, no su criterio. Pero el jueves volví al centro comunitario. No al grupo de genealogía esta vez, sino al club de lectura. Era uno de esos espacios donde uno podía hablar sin ser interrumpida. Donde la gente escuchaba más allá de las palabras. Ese día discutíamos una novela sobre una mujer que reconstruía su vida después de ser traicionada por su familia. No era casualidad que yo hubiera propuesto ese libro. Cuando llegó mi turno, hable con acento agudo con voz tranquila pero firme. No di nombres pero tampoco maquillé la historia. Hay momentos en que uno se da cuenta de que lo que creía amor era solo dependencia. Que dar sin recibir se vuelve una forma de desaparecer. Y que a veces, la traición viene de quien llevaste en tu vientre. Silencio. Ni una mosca volaba. Una mujer mayor, Teresa, fue la primera en asentir. Mi hijo dejó de hablarme cuando le dije que no podía seguir prestándole dinero. Dijo. Me llamó egoísta. Egoísta, después de criarle a los hijos, mientras él se iba de viaje con su nueva esposa. Otra mujer más joven susurró. Pensé que estaba sola en esto, que era la única madre usada como cajero automático. Y ahí entendí algo poderoso. Mi historia no era única. Lo que me hacían Craig y Lindsay, se lo hacían otros hijos y yernos a otras mujeres, todos los días. Mujeres que habían dado hasta las últimas migas de sí mismas esperando afecto, y solo recibieron exigencias. Salí del centro comunitario sintiéndome más acompañada, más fuerte. Como si cada palabra compartida en ese salón hubiera soldado una grieta dentro de mí. Esa noche, mientras doblaba la ropa caliente recién salida de la secadora, me permití sonreír. No una sonrisa de burla, ni de revancha inmediata. Era una sonrisa de reconocimiento. De saber que no estaba loca, ni exagerada, ni sola. Y más importante aún, no era débil. El aislamiento al que Craig y Lindsay me habían condenado, ese silencio tras cortarles los pagos, no era un castigo, era una bendición disfrazada. Porque desde ese silencio surgía una nueva voz en mí. Una voz que no temblaba. No iba a volver a mendigar afecto con billetes. No iba a quedarme esperando que se disculparan, porque no sabían cómo. Y lo mejor, ya no lo necesitaba. Porque ahora tenía algo mejor que su aprobación. Tenía dignidad. Tenía una red silenciosa de otras mujeres que sabían lo que era amar y no ser valoradas. Y tenía un plan. Porque mientras ellos seguían creyendo que esto era una rabieta pasajera, yo seguía sumando. No solo cifras. Evidencias. Testimonios. Y una determinación que ni el sarcasmo de Craig, ni las lágrimas de Lindsay iban a romper. Lo que ellos no sabían es que el día en que me quitaron el respeto, firmaron su sentencia de pérdida. Y esa pérdida la van a sentir. En la cuenta bancaria. En la herencia. En su cómoda rutina que está a punto de tambalearse. Porque una madre puede dar mucho, pero cuando se levanta con la frente en alto, nadie la detiene. Una semana después del encuentro con Lindsay, me presenté sin previo aviso en su casa. Era sábado, casi mediodía. Sabía que estarían ahí. No por costumbre familiar, sino porque Craig no madruga, ni aunque se incendie el colchón, y Lindsay no puede vivir sin su café con leche de almendras espumado. Toqué el timbre una vez, escuché los pasos, el sonido familiar del cerrojo, y ahí estaba, mi hija, con bata de seda y cara de sorpresa. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «No vengo a entrar. Solo vine a dejarte esto», dije, y le extendí un sobre. Ella lo tomó, confundida. «¿Qué es?» «Una lista detallada. Desde enero de 2021. Cada pago que hice por ustedes. Cada factura cubierta. Cada favor disfrazado de ayuda de mamá». Lindsay abrió el sobre con manos temblorosas. No leyó más de 2 líneas. Craig apareció por detrás, con su eterna taza de café y ese aire de superioridad que me hervía la sangre. «¿Qué pasa?», preguntó. «Tu suegra nos trajo esto». Él tomó la hoja, empezó a leer y soltó una risa corta, burlona. «¿Ahora llevas cuentas, Helen? ¿Vas a cobrarnos con intereses?» Me le quedé viendo, fija, sin pestañear. No. Solo quería que supieran exactamente cuánto costó su desprecio. $47.382 con 85 centavos, para ser exactos. No espero que lo paguen. No espero que lo agradezcan. Solo quiero que sepan lo que perdieron.
Craig abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. Y una advertencia. Si vuelven a intentar manipularme, a exigirme, o a difamarme, este mismo sobre irá a manos de un abogado. Junto con otras copias. El silencio fue brutal. Por primera vez, Craig no tenía una respuesta ingeniosa. Lindsay miraba al suelo, con los ojos llenos de algo que no era pena. Era miedo. Me sentí en paz. No por haberlos asustado, sino por haber recuperado mi voz, por haber hecho visible lo que ellos creían invisible. Porque cuando uno pone en papel los sacrificios, dejan de parecer favores, y se revelan como lo que son, una forma de esclavitud emocional. Me voy, dije, girándome hacia el auto, y no hace falta que me llamen. Esta vez, yo elijo el silencio. Mientras manejaba de regreso a casa, sentí el aire más liviano. Como si por fin hubiera cerrado una puerta, que llevaba años entreabierta por culpa de la culpa. Ya no más. Porque ahora, por primera vez, ellos sabían que yo no estaba jugando. Y si algo he aprendido en esta vida es que, cuando la justicia llega con pruebas en mano, hasta el más burlón se queda sin palabras. Esa noche, por primera vez, en mucho tiempo lloré. Pero no eran las lágrimas que Craig conocía. No eran las de la culpa, ni del cansancio, ni de esa mezcla venenosa de rabia y resignación que me acompañaba después de cada desplante. Estas lágrimas eran distintas. Eran las lágrimas de alguien que se acaba de liberar de un peso tan antiguo, que ya ni recordaba cómo era respirar sin él. Me senté en mi cama, la manta azul sobre las piernas, el relicario de mi madre entre los dedos. La ventana abierta dejaba entrar la brisa y el murmullo de los grillos. No había música, ni televisión, ni noticiero que interrumpiera ese momento. Recordé cada ocasión en que me tragué las palabras por no incomodar, cada cumpleaños en que me olvidaron. Cada domingo que pasé sola mientras ellos subían fotos de brunches familiares con la familia política de Craig. Recordé la primera vez que Lindsay me pidió dinero sin mirarme a los ojos. Y cómo me prometí a mí misma que no sería frecuente. Que sería, solo por esta vez. Qué ingenua fui. Pero esa ingenuidad ya no existía. Lo que quedaba ahora era otra cosa, claridad. Había vivido en una ilusión. Creí que si daba suficiente, me amarían suficiente. Que si era útil, sería querida. Que si me sacrificaba, ellos lo verían como amor y no como obligación. Esa ilusión murió la noche en que Craig se rió de mí frente a toda la familia. Y ahora en su lugar crecía algo mucho más fuerte. Dignidad. No la falsa dignidad del silencio, sino la verdadera. La que se afirma con cada paso que das hacia ti misma. Y es curioso, porque al llorar, no sentí tristeza. Sentí duelo. Estaba despidiendo una versión de mí que ya no tenía lugar en esta historia. Me acosté tarde, pero dormí bien. Me levanté con la cara hinchada, sí, pero con la mente en calma. Porque al fin me vi como soy. No una mujer frágil, no una madre usada, no una viuda fácil de manipular, sino una mujer con historia, con agallas, con fuerza. Y mientras Craig y Lindsay trataban de entender cómo su inofensiva suegra se les había escapado del puño, yo ya estaba pensando en el siguiente paso. Porque esta no es una historia de berrinche ni de ruptura emocional. Esta es una historia de justicia, de poner las piezas en su lugar, de hacer que quienes te despreciaron, vivan con el peso de haberte perdido. Y créeme, eso apenas empieza. Una semana después de aquella noche de lágrimas distintas, me senté frente a una abogada joven en la oficina de asistencia legal gratuita. Se llamaba Maritza, y tenía los ojos de quien ha visto injusticias repetirse tanto que ya las reconoce desde la primera palabra. ¿Cómo puedo ayudarte, señora Helen? Saqué una carpeta azul del bolso, la misma donde guardaba desde hace un mes todo lo que me habían arrebatado en nombre del amor familiar. Quiero reescribir mi testamento. Maritza levantó la ceja, con curiosidad. Y mientras yo hablaba, vi cómo sus gestos pasaban del asombro a la indignación, y finalmente a la admiración. Han vivido de usted por años, dijo en voz baja. ¿Y ellos creen que es su deber? Asentí. Ya no me dolía decirlo. Ya no me daba vergüenza admitir que había sido usada. Pero ya no más. Y así fue como empezamos. Borré sus nombres. Sin dramatismo. Sin temblor en la mano. Craig y Lindsay quedaban fuera como beneficiarios de mi patrimonio. Porque nadie que se burla de ti, que abusa de tu bondad, que ignora tu valor, merece heredar tu sudor. En su lugar, nombré a mi nieta mayor, hija de mi otra hija, la que vive en Oregón, y que siempre me escribe aunque no necesite nada. Y también incluí una donación a la casa de acogida para mujeres que está al otro lado de la ciudad, porque si yo hubiera tenido un espacio así cuando mi esposo murió, me habría sentido menos sola.
Maritza me ayudó a redactar cada cláusula con precisión quirúrgica. Cada punto y coma llevaba algo de mi historia. Algo que Craig y Lindsay jamás se tomarían el tiempo de leer, pero que ahora los iba a marcar. Firmé con firmeza, como quien cierra un capítulo, como quien no espera nada más de nadie. Guardé una copia en mi archivador, en la carpeta roja. Y otra la dejé con Maritza, para que fuera oficial. Al salir de la oficina, caminé despacio hasta una pequeña cafetería. Me pedí un pastelito de nuez y un té. Me senté junto a la ventana. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, saboreé la libertad. La verdadera. No la de quien huye, sino la de quien enfrenta y se libera. No había gritos. No hubo portazos. No necesité decirles nada a Craig ni a Lindsay. Ellos seguirán viviendo sus días creyendo que me hicieron entrar en razón, que mi silencio es debilidad. Pero el golpe que viene no hace ruido. Se firma con tinta. Llega por correo, y se abre con dedos temblorosos el día en que esperen heredar, y se encuentren con nada. Porque yo no nací para ser su plan de respaldo. Nací para ser una mujer completa, con voz, con límites, con memoria. Y si esa memoria duele, que duela también para ellos. Porque esta vez, el castigo no será el escándalo, será el olvido. El lunes en la tarde, sonó mi celular. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo contestar. ¿Mamá? Era Lindsay. Craig tuvo un accidente, está en el hospital. Mi estómago se encogió. Instinto, tal vez. El reflejo de haber sido madre tantos años, incluso cuando ya no te quieren como tal. ¿Está grave? No lo sabemos. Se rompió varias costillas y está muy golpeado. La ambulancia lo trajo hace una hora. Mamá, por favor, ¿puedes venir? No dijo ayuda, ni dinero. Pero el tono lo gritaba. Colgué sin promesas. Respiré hondo. Me tomé 5 minutos, luego me puse mi abrigo gris, el que usaba para ocasiones serias, y tomé el autobús al hospital. Mientras me acercaba al edificio, sentía las miradas de otras madres, otros hijos, otras historias. Todas con sus propios dolores, sus propios silencios. Lindsay estaba en la sala de espera, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. Me abrazó como si fuera aquella niña que temía a las tormentas. Pero yo no era la misma madre. Gracias por venir. Susurró. No respondí. Me senté a su lado y esperé. Un médico vino a decirnos que Craig estaba estable. Moretones, fracturas, pero sin peligro. Dijo que podían pasar uno por uno. Lindsay me miró, suplicante. ¿Quieres verlo? No. No quería. Pero fui. Entré. Craig estaba con tubos, vendajes y el ego tan roto como las costillas. Me vio. Frunció el ceño. Intentó sonreír. «Qué bien que viniste», dijo con voz ronca. No me acerqué a tomarle la mano. «Solo vine por ella», dije, señalando hacia la puerta. Sus ojos se abrieron, confundido. «Pensé que podrías ayudarnos. Otra vez». Me incliné un poco. No por compasión, por claridad. «Estoy aquí porque una vez te quise como a un hijo. Pero eso terminó la noche que te burlaste de mí. Y vine porque sé que ella, Lindsay, no tiene a nadie más, pero ayudarte, nunca más». Craig intentó replicar, pero se ahogó con sus propias palabras. «Ya no soy esa mujer, Craig. Esa a la que podías mirar por encima del hombro, mientras le metías la mano en el bolsillo. Y sin una lágrima, sin levantar la voz, me di la vuelta. Lindsay estaba en la puerta. No soy yo. No dijo nada. Solo bajó la mirada. Sabía que lo había perdido todo. Y que lo había hecho con los ojos abiertos. Me ofrecía llevarla a casa. Lo hice. Porque mi dignidad no está peleada con mi humanidad. Pero en todo el trayecto, no cruzamos más que un par de frases. Y no ofrecí pagar el hospital. No pregunté por la cuenta. No pregunté si necesitaban algo. Porque esta vez, lo único que ofrecía era mi presencia. Sin plata. Sin rescates. Sin rescoldos de la mujer que fui. Y eso, para ellos, fue el golpe más fuerte. 2 semanas después del accidente, volví a ver a Craig. Esta vez, en la cafetería del hospital. Caminaba lento, con el brazo en cabestrillo y moretones aún visibles en el rostro. Parecía más viejo, más frágil. Pero no confundí fragilidad con humildad. Lindsay me había llamado para hablar, según dijo. Llegué puntual. Ellos ya estaban ahí, sentados frente a 2 cafés. El silencio entre ellos era palpable. Me senté. No saludé con beso, ni con caricia, ni con sonrisa.
Las guerras silenciosas no requieren de protocolo. Craig fue el primero en hablar. Sé que cometí errores. Lo de la cena fue una broma de mal gusto. Lo miré directo a los ojos. No fue una broma. Fue un resumen. Eso lo hizo tambalear. Lindsay puso una mano sobre la suya, como quien contiene un niño herido. Pero yo no vine a consolar. Vine a dejar claro que no habría marcha atrás. Tú me llamaste perdedora. Y mientras te reías, olvidaste que esa perdedora mantuvo tu techo durante años. ¿Qué hiciste tú por mí? Nada. Ni respeto. Craig apretó la mandíbula. Sabía que tenía razón. Y lo que más les duele a hombres como él es no poder rebatirte con una mentira. Lindsay intentó suavizar el momento. Mamá, Craig está en recuperación. Las cosas han sido duras. Tú sabes que no estamos bien. No. Ustedes no están acostumbrados a que alguien les diga que no. La corté. Por eso están así. Porque por primera vez, no pueden comprar mi silencio ni mi cariño. Craig golpeó la mesa con la palma buena. El café tembló. ¿Te sientes bien viéndonos sufrir? Me acerqué un poco, con voz baja y firme. Tú sabes que se siente sufrir. Sufrir es ver que tu hija se ríe cuando te humillan. Sufrir es enviar dinero cada mes mientras te preguntas si algún día te dirán gracias. Sufrir es pensar que el amor de tu familia depende de tu billetera. Y aún así, seguí ahí. Lo dejé tragarse esas palabras. Con cada una, le quitaba otra capa de su orgullo vacío. Ahora les toca a ustedes aprender lo que yo aprendí, a sobrevivir sin ayuda, a levantarse solos, a mirar a quien ayudó y no escupirle en la cara. Lindsay ya lloraba. Lágrimas silenciosas. Tal vez reales, tal vez no. No me detuve a juzgar. Porque ya no me toca rescatarla. Le toca a ella aprender a nadar. Me puse de pie. Recogí mi bolso. Y les di la última verdad que les debía. No me fui porque no los amara. Me fui porque empecé a amarme a mí. Y con eso, me marché. Sin mirar atrás. Sin remordimiento. Sin temblor en las piernas. Lo que dejaron caer con sus burlas. Jamás lo volverán a recoger. Porque esta vez, lo que se rompió no fue un vínculo. Fue una ilusión. Y cuando una mujer despierta, ya no hay quien la duerma otra vez. Una semana después del encuentro en la cafetería del hospital, recibieron el sobre. No fui yo quien lo entregó. Lo hizo un mensajero con chaqueta gris, rostro neutro y una carpeta en mano. Lo dejó en su buzón, con acuse de recibo. Porque así es la justicia, impersonal, silenciosa pero implacable. Era una copia formal de mi testamento actualizado, junto con una carta escrita por la abogada Maritza, detallando el contenido y las razones. No hacía falta mucha explicación. Craig y Lindsay sabían muy bien lo que habían hecho. Me contaron que Craig rompió la carta al leerla, furioso, que arrojó la carpeta al suelo y gritó que yo era una traidora. ¡Qué ironía!, pensé. Traición es lo que él hizo cada vez que usó mi generosidad como escudo para su mediocridad. Lindsay me llamó ese mismo día. 3 veces. No contesté. A la cuarta, me dejó un mensaje de voz. Llorando. Diciendo que esto era una locura. Que cómo podía hacerle eso a su propia hija. Ah, cómo les duele cuando la mujer que siempre dijo sí, finalmente dice no. La tarde siguiente, me senté con una taza de té frente al ventanal de mi sala. El relicario de mi madre brillaba colgado de mi cuello, y en la mesa tenía el comprobante notarial. Legal. Intocable. Irreversible. Mi nieta mayor me llamó esa noche. La buena, la noble. Me dijo que se había enterado del testamento y lloró de emoción. No por el dinero. Ella no es así, sino porque, por fin, alguien reconocía que valía la pena invertir en ella. Le dije que el dinero era solo una parte, que lo que yo quería era dejarle una historia, una lección, que supiera que nadie debe permitir que lo usen por amor. Esa llamada fue lo opuesto a todo lo que había vivido con Craig y Lindsay. Fue alivio, reparación, esperanza. Y mientras tanto, ellos estaban en su casa, repasando su nueva realidad, sin mis cheques, sin mi apoyo. Y ahora, sin futuro asegurado. Craig había contado con ese dinero. Lo veía como un premio por haber aguantado a la suegra. Lindsay pensaba que, como hija, tenía garantizado un lugar en mis últimas voluntades. Como si ser mi hija le otorgara derechos pero no deberes. Y ahora sabían la verdad. La verdad que yo decidí firmar con tinta negra y testigos. No se hereda lo que no se honra. Podían insultarme. Podían llamarme fría, rencorosa, cruel.
Pero ya no podían tocarme, porque esta vez el juego se acabó, y yo fui la que cerró la puerta. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió o te hizo reflexionar, no olvides dar like, compartirlo con alguien que lo necesite y contarme en los comentarios. ¿Qué parte te tocó más? ¿Has vivido algo parecido? Y dime desde qué ciudad me estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. Suscríbete al canal para más relatos como este. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu voz.